Big One, productor musical. ¿Cuándo inventaste el crossover? Fue en el 2023, Emilia y Callejero Fino. Fue el tema en la intimidad que le fue súper bien. Conocí a María al ser. Empezamos a juntar. Ella no estaba en la música full. Fue, che, yo quiero hacer música, no me quiero dedicar más a esto. Yo era medio como, ¿estás segura que...? Yo siempre lo hice como un hobby y en un momento un tema se pega y ahí empieza a entrar plata. Y ahí es como mi familia empezó a confiar sí o sí. Todos me dicen lo mismo, que en un momento de su carrera se dieron cuenta de que no pueden ir más al shopping. ¿Vos y Bizarrap son competidores, ponele? Una persona de Sony me dijo una vuelta, de 10 tiros que tiraba al arco, entra uno solo. Claro, nosotros al principio como metíamos tantos goles... Pues ¿vos sentís que tuviste mucha suerte? Sí, suerte como factores que vos no controlás. Siento que es importantísimo eso. Y no todo el mundo lo tiene tan presente, ¿viste? Muchos creen que todo lo que lograron es por ellos. Pensás, por ejemplo, en algún día te vas a morir, entonces quiero hacer tal cosa. Soy muy introspectivo, Yo pienso, por ejemplo, en retirarme. Voy a dejar de producir, por lo menos a este nivel tan exigente, ¿viste? De industria. Pienso también en la muerte, todo eso. Che, ¿y por qué en tus crossovers pasaste del 9 al 11 y saltaste el 10? Porque el 10 me lo pidió una persona. Me pidió ese número, que quería sacar el crossover 10. ¿Quién? La Fábrica Podcast, ¿viste? Un saludo a Darío Messi. La Fábrica Podcast. Creando valor. Este capítulo es presentado por Big Wise, tu software partner. Big One, productor musical, bienvenido a La Fábrica Podcast. ¿Cómo Hola, estás? chicos. Muy bien. Gracias por invitarme. Valen, para arrancar, me gustaría saber, ¿por qué Big One? ¿Por qué Big One? Yo cuando arranqué a hacer música, estaba mucho en la movida del rap y hip hop. Y en esa época, en Estados Unidos estaba muy de moda ponerse el nombre Big tanto, Lil tanto, tipo Lil Wayne, Big Pun. Y bueno, yo era chico y agarré y me puse Big One. Perfecto. Vos sos de Necochea. De Necochea. Contame un poco de Necochea, de tu familia, de tus inicios. Bueno, Necochea es una ciudad costera, sur de Buenos Aires, que hay mucha movida de rap, mucha movida de reggae, mucha movida musical en general, ¿no? Y bueno, yo en esa época había arrancado a producir y se me ocurrió escribirle al que era el rapero en ese momento de ahí de la ciudad, que se llamaba Cookie Dones, que le mandaba un saludo a Cookie. Y bueno, yo vivía en lo de mi abuela y me acuerdo que cayó Cookie con toda la banda de pibes y fue como mi primer acercamiento a producir algo, ¿no? Para él era un tipo muy conocido, vos no. Él ya era conocido y yo había empezado a hacer beats, viste, algo muy, muy tranqui. Pero le escribí, le mandé algo, le gustó, se vino. Pero Big, bueno. Antes de eso, o sea, vos naciste en Necochea, una familia de clase media alta, clase baja. ¿Por qué vivías con tu abuela? ¿Cómo era tu vida, digamos, antes de ser Big One, digamos, antes de haberle escrito ese mensaje a este tipo? Bueno, yo viví con mis viejos de chico, tuve toda mi infancia ahí. Mi vieja en un momento se vino para Buenos Aires y yo me quedé en lo de mis abuelos, ahí a vivir con mis abuelos. Por eso en esa época ya estaba ahí instalado en lo de mi abuela, ¿no? Como que tenía mi estudio ahí y armé todo ahí. Pero sí, toda mi infancia fue en Necochea y un poco Mar del Plata, pero sobre todo en Necochea. Y ese hobby, al principio obviamente era un hobby, ¿cómo lo tomó tu familia? ¿Qué te decía? Bueno, mis abuelos no entendían nada, porque caía gente todo el tiempo a grabar, ¿viste? Y nada, era rarísimo para ellos. Pero bueno, como me costaba, ¿viste? Y nos peleábamos. Te decían, nene, anda a estudiar. Sí, déjate de joder. Pero vos laburabas en una empresa en el área de sistemas hasta En ese realidad, entonces. Todo esto fue en secundaria, Ok. en mi secundaria. Okay. Después empecé a trabajar, me vine para Buenos Aires con mi vieja, laburé un tiempo acá y después volví de nuevo para Necochea, más de grande. Y en esa época fue cuando dije, che, bueno, me cansé un poco del under, porque yo hasta ahí hacía música underground, o sea, era rap y hip hop que se escuchaba, pero no era masivo, ¿viste? Y dije, tengo ganas de probar algo como más comercial, se puede decir, o algo más mainstream. Y ahí fue cuando le escribí a otro chico de Necochea, que se llama FMK. Conocidísimo. Claro. Y nos juntamos y la primera canción que hicimos fue Perdóname, que fue la canción que a los dos nos llevó. Nos trajo acá a Buenos Aires, nos hizo crecer muchísimo porque fue una canción que se pegó mucho en esa época. Estamos hablando 2018. Pero ¿qué influencia tenías musical? O sea, ¿qué música te gustaba internacional? ¿Con qué alimentabas esa parte artística? Bueno, mi viejo siempre escuchó un poco de todo. Con mi abuelo también me acuerdo, sobre todo rock internacional. Clásicos, así tipo Queen, Creedence, me acuerdo, escuchaban. Y mi vieja fue como más de balada latina y cosas más
más latinas, ¿no? Más regionales. Así que esos fueron como mis dos grandes mundos. Después mi abuelo, mucho folclore. Y yo de chico me empezó a gustar mucho la electrónica, después el hip hop, después reggae, después fui sumando así. En un momento me encontré con un cambalache de género, una cruz ahí. Y que es un poco lo que me pasa ahora, digamos, Claro. que me siento como muy influenciado por toda la música, ¿viste? Yo quiero imaginarme en ese lugar que vos estabas, ¿no? Le escribo a alguien que le va obviamente mejor que a mí, pero ¿quién era esa persona? ¿Quién era FMK? ¿Cuántos seguidores tenía, más o menos? O sea, quiero saber si uno tiene a su alcance la posibilidad de escribirle Sí. a alguien y cambiar su vida completamente. 100%. O sea, no es que le escribiste, por ejemplo, a Duki. 100%. Yo me acuerdo que FMK tenía una canción que tenía 80.000 reproducciones en YouTube, Mm. que es mucho para alguien del underground. Y bueno, nuestra primera canción juntos, que fue Perdóname, llegó a ser 100.000 y pico en una semana. Entonces ¿Por qué? ya ahí ocurrió algo, no sé, ¿viste? Es como el momento indicado, es como la suerte, ¿viste? Pero- No lo sabría explicar bien con precisión, como decirte, fue esto, ¿viste? Pero vos la terminaste y dijiste, está buena, o sea, ¿qué sensación te trajo distinta a otra? Ponele. Mirá, la canción la hicimos y a él no le gustaba. Y él no la quería subir. Yo le decía, amigo, la canción está buena, subíla vos a tu canal. ¿Sos vos el que la cantás? Me dice, no me gusta, poné una portada y subíla vos, me dijo. Bueno, así que yo agarré y la subí a mi canal. Y la canción se pegó en mi canal. ¿Vos Después- cuántos seguidores tenías en YouTube No, ahí? nada, yo tenía unos beats Suscriptores. subidos. Un canal muy chico, viste, muy de cero. Y bueno, subimos la canción, le empezó a ir bien, como te digo, en unos días 100.000 reproducciones. Y después la reaccionó Coscu, me acuerdo. Tremendo. Sí, eso fue un gran empujón. Y ahí ya la canción empezó a escalar. Y me acuerdo que ya había una escena acá instalada, ¿no? Ya estaba Duki sonando, estaba Lil Kila, me acuerdo, bueno, Kea, Kazu. Y nada, y me acuerdo empezaron a llover historia, gente que escuchándola, la ponían en los streams, ya era una canción Tremendo. conocida, ¿viste? Pero te hago una consulta. Antes de esto, ¿vos de qué o sea, cuánto tiempo te llevó vivir de esto? Digamos, vos dejaste tu laburo, que trabajabas acá en una empresa, en el área de sistemas, tenías un sueldo y dijiste, voy a dejar mi laburo, me la juego por esto. Mientras tanto, digamos, ¿de qué vivías? ¿Tu familia te tiraba guita, digamos? O sea, Yo en esa época, cuando volví a lo de mi abuela, cuando volví a lo de mi abuela, estaba trabajando más que nada freelance, ¿viste? Como haciendo páginas, estaba en esa. Un poco con cripto también me acuerdo. Sí. Caímos todos en eso. Caímos todos en eso. ahí habías comprado tu primera cripto. Ahí compré mis primeras cripto, 2017. Así que estaba en la B nacional estaba. Y bueno, en el 2018 fue cuando me junté con FMK y salió esto. Así que fue como un resurgimiento y decir, che, bueno, es mi oportunidad, me tengo que dedicar a esto. Que siempre la música es un hobby para mí, no era lo principal. Y así que en 2018 me puse de lleno a eso, me vine para Buenos Aires, empecé a conocer gente de la industria que estaban haciendo, digamos. Y ahí fue como donde me metí en serio, ¿viste? ¿Cómo ampliaste ese vínculo social, digamos? ¿Cómo conociste a esa gente? ¿Te conociste un manager que te presentó? ¿Cómo fue? Sí. Bueno, mi vieja ya vivía acá en Buenos Aires. Sí. Nos vinimos para acá. Se vino mi hermano también. Así que ya estaba en familia yo acá. Eso es muy importante porque yo ya me sentía, ¿viste? No me sentía fuera de casa, sino que estaba en mi nueva casa. Ah. Y el primero que me escribió, me acuerdo, fue Lil Kila. Te escribió. Me escribió, sí. Para hacer algo, para hacer un tema. Él ya tenía canciones pegadas. Y había visto que yo era el productor de esta canción, de Perdóname. Así que me escribió para juntarnos. Y fue como mi primer acercamiento a un artista que estaba ya instalado. ¿Qué dijiste? ¿Cómo Le fue dije, ese momento sí, en tu de casa? una. No, fue una locura. Le dije, sí, amigo, obvio. Voy a donde me digas. Y fui al estudio donde estaba él. Hicimos algunas cosas. Después me acuerdo también en esa época, uno de los primeros que conocí fue Avisa. Avisa mirá. Rap. Ya existía Visa ahí en ese momento. Ponenos Visa. en contexto de esos años. ¿Cómo estaba la industria en ese momento? Estaban haciendo y Visa no Con tenía Frija las estaba. no tenía las Music Session todavía. Tenía solo los Combo Loco, que hacía como una especie de humor, ¿viste? Editado, así. Estaba bueno, estaba muy bueno. Y tenía eso, ¿viste? Y tenía algunos temas así aislados, pero no había arrancado todavía con las sessions. Así que, bueno, Lil Kila, Visa Rap y Código fueron como los primeros con los que me acerqué. Solo una cosa ahí. ¿Por qué
ponele, te escribió Litquila? O sea, ¿qué vio en vos que no lo tenía otro productor famoso del nivel que él podía acceder? Sí, ya había algunos productores que estaban subiendo, digamos, en esa época, pero no sé, algo le interesó en la música que yo ya tenía, por algo me escribió, digo, y después pegamos onda, la verdad que fue como de conectar así, viste, con la persona, y hicimos un montón de proyectos juntos desde esa época hasta ahora, que estamos haciendo cosas con Lit. ¿Cómo nace hablaste un poco de los artistas muy, muy reconocidos? ¿Dónde nace ese movimiento? Yo tengo un paréntesis que estaba comentando antes, que a mí me pasó que no sé en qué año fue, 2018 más, que me acuerdo de estar en un sexto piso de un departamento enfrente de una plaza y veía una batalla, era gente como rapeando, chicos más jóvenes, y yo entendía qué estaba pasando. Sí. ¿Cómo es el surgimiento y cómo nace todo este movimiento con tanto éxito, digamos? Claro, las batallas son como lo anterior a los primeros temas que se pegaron, ¿no? Lo anterior a esta industria que empezó a crecer más o menos en el 17, 18. Como que desde las batallas de rap y del freestyle y las competencias empezaron a salir muchos artistas como Kea, Duki, Litquila. Ellos vienen de ahí, Trueno también. Siento que eso fue el primer gran semillero, digamos, de artistas. Salieron muchísimos artistas que hasta hoy en día están súper vigentes. Después eso se bajó un poco. Siento que todavía hay movida, escena de freestyle y eso, pero no es tan fuerte como en ese momento. Y bueno, fue así como se dio. Y artísticamente, ¿para vos qué expresaba eso? O sea, ¿se entiende? Lo digo como Sí. generacionalmente. ¿Qué pensás que expresaba eso? Era, no sé. Sí, era un poco... ¿Qué expresaba? Siento que competencia en el buen sentido. Era medio como un deporte, ¿viste? Es como un deporte, las batallas y el freestyle y todo eso. Y yo en Necochea ya participaba en batallas, no tanto rapeando, sino como tirando beatbox o yendo ahí a los eventos, armando eventos también. Como que había una movida bastante power ahí. Y nada, siento que representó eso. Después eso se tuvo que convertir en arte y después eso en industria. Y bueno, acá estamos. Acá estamos. ¿Y por qué ese under que se convierte en algo comercial? O sea, que pasa al quinto escalón no sé, te hablo, yo conozco poco, Sí. pasa a la Red Bull, por ejemplo. ¿Por qué pierde, entre comillas, esa esencia que tenía, que se la daba al under? ¿Por qué decís que se hizo un evento más? Claro, como que ese potrero que consolidado. pasó a cancha de fútbol de primera Sí. ya No, no porque- tiene ese sentimiento de antes, ¿viste? No, siento que se hizo masivo, se exprimieron todos los formatos de eso y de hecho después ahora se puso medio de moda las batallas escritas, que no es lo mismo que freestylear, es más parecido a hacer una canción, ¿viste? ¿Cómo sería una batalla escrita? Son batallas donde van dos competidores y ya saben cosas del otro, entonces llevan rimas escritas. No es freestylear. O sea, leen lo que no, dicen. no la leen, se las acuerdan. Literal. Ah. Y nada, eso, siento que caducó un poco ese por lo menos el hype, no sé si el formato, pero el hype que había sobre eso. ¿Y cómo siguió tú? O sea, empezaste a conocer a Bizarrap, a Litquila. En ese momento ellos estaban arrancando también. O sea, Sí. no eran obviamente lo que son hoy. La estaban luchando. Estaban todos Sí. viendo a ver, digamos, cómo iban a vivir de esto en un punto. Sí. ¿Cómo siguió tu carrera una vez que empezaste a conocer a ellos? Sí, lo que pasó es que nos empezamos a dar cuenta que los temas que subíamos empezaban a tener reproducciones en Spotify, en YouTube, números grandes, y esos números eran plata, y eso, viste, hace que naturalmente que crezca la industria, porque querés hacer mejores videos, mejores producciones, querés agregarle marketing al lanzamiento. Que eran números grandes en ese Claro. entonces. En ese momento, mira, yo me acuerdo que esta canción que te digo, Perdóname, llegó a tener 40 millones de reproducciones. 40 palos. Tremendo. Que fue como nuestro primer hit, digamos. Ahí fue donde ganaste tu primer plata grande. Sí, total. Para entender cuánta plata te deja 40 millones de reproducciones. ¿Cuánta guita ganaste de eso ¿Y más? en cuánto tiempo también fue? Sí, mirá, una canción, vos calculá que un millón de reproducciones en Spotify, más o menos, en Argentina son más o menos $800. Más o menos. Un millón. Un millón. Estamos hablando de Spotify. Sí. Imagínate que hay canciones que tienen 100 millones y hay canciones que tienen miles de millones. Fue. Por ejemplo, la sesión de Quevedo con Visa tiene 2.000 millones de reproducciones. Eso es
Y ahí van 50 y 50 con el artista. Ponele, vos también fuiste 50 y 50. Ahí depende mucho el arreglo previo. Depende mucho del arreglo del artista, de si hay una disquera atrás. Depende muchísimo de eso. Y pero vos lo subiste como medio, bueno, lo subo. Y En ese momento no había un acuerdo. no entendíamos nada, ni siquiera Claro. sabíamos cómo subir la canción. Yo me puse a averiguar, me puse a hacer la portada, todo. Hacer la producción, el mix, el master, así como podíamos. Y en ese momento fue cuestión de agarrar, che, ¿cómo vamos? Bueno, mitad, listo. Así que esos primeros lanzamientos fueron mitad con, en ese caso con Enzo. Y después todo se va profesionalizando, empiezan a aparecer las disqueras, que las disqueras te van a pagar el video, te van a pagar el viajecito, pero te van a sacar un pedazo grande del máster. ¿Cuánto? Y un acuerdo clásico de disquera es 85-15. ¿15 para ustedes? 15 para el artista, 85 para la No. disquera. Pero ¿puedes detallar eso? Pues en ese momento las disqueras no estaban viendo eso. Sí. Vieron que vos subiste esa canción, la vieron 40 millones de personas y dijeron, che, pará, acá hay algo. ¿Qué pasó? Te llamaron y te dijeron, che, Big, venite. ¿Cómo fue esa reunión, digamos? ¿Qué, Sí, ¿cómo nos fue llamaron- esa negociación? Pacto con el diablo. Claro. Nos llamaron Tu para buen boy, dale. reunirnos. Ahí, ¿qué? Es que le pasa ¿A dónde todos. fuiste? Les pasa a todos los artistas Pero porque contá, ¿quién te llamó? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo? nos llamaron varias productoras y disqueras y fuimos a todas las reuniones que nos invitaron. Pero terminamos arreglando en ese momento con Sony Argentina. Pero ¿Qué? ¿podés detallar cómo fue la negociación con Sony, el acuerdo que arreglaron? De lo que ¿Hicieron quieras, una ¿no? oferta y dijiste, o acepto o me mandan a la mierda? Sí. Digamos, ¿podés contar el detalle, digamos, un poquito más en detalle? Ellos nos ofrecieron en ese momento ser la disquera de FMK como artista, por un lado, que en ese caso a mí no me incumbía, Claro. y por otro lado, comprarnos los masters que ya teníamos, comprarnos las canciones que ya teníamos. Que era Perdóname y cuántas más habían. Y un par más, de 2 o 3 más. Que habían salido ya. Habían salido Sí. después de Perdóname. O sea, compran los derechos de esa ¿Entendés? canción. Claro, Ellos por las explotan. futuras reproducciones sería. Porque lo pasado ya te lo Lo habían pasado pagado. ya está cobrado, claro, te compran sí, el derecho de distribución, digamos, de acá al infinito. Perfecto. ¿Y? Y bueno, nosotros nos ofrecieron algo, nosotros accedimos en ese momento, vendimos esos primeros masters. Y nada, yo después de eso empecé a sacar música con otros artistas, con otro formato, ya laburando como productor, donde a mí me dan un porcentaje del máster y mucho más chico, pero a veces con adelanto, ¿entendés? Cambia un poco ahí el acuerdo que tiene la disquera con el productor al que puede tener uno con un amigo. ¿Se entiende? Se siente el peso de la disquera porque ellos te prometen una distribución X. No sé bien cómo la hacen, tendrán sus acuerdos, pero Sí. ¿lo sentiste en ese momento? ¿Valió No, lo que ellos distribuyen tu música, te pagan el videoclip, te Sí. pagan algunas que otras cosas, cubren marketing. De esa forma justifican su 85%. Y sí, se siente. ¿En qué sentido decís? Si valió la pena haber firmado en ese momento, si te arrepentís, si yo soy un artista nuevo que Sí. la empieza a pegar, ¿decís que lo haga también? Yo te recomendaría que vayas más despacio, no hace falta firmar nada por el momento. Si ya sacaste una canción y te fue bien distribuyéndola así de esa forma, podés hacerlo de nuevo. Y después, con tiempo, viste, mirar, o sea, negociar algo Negociar. interesante, viste. Yo te quería preguntar de eso justamente. Te pasa de repente, sos joven y de repente entra mucha guita y no hay una educación financiera, quizás, o en tu caso sí había, pero ¿qué ves en la industria? ¿Cómo fue en tu caso y qué ves en la industria? Sí. Si hay educación al respecto o no, tomando en cuenta que entra mucha plata y uno quizás firma algo, le pagan por adelantado, se la patina, qué sé yo, un montón de cosas. Sí, lo que le pasa a la mayoría es esto, viste. Firmar con una disquera, cobrar un adelanto grande y ese adelanto te sirve para vivir unos meses a cierto ritmo, de cierto estilo de vida y después eso se cae. Eso pasa muchísimo, pero pasa, te diría que en el 100% de los casos. Sí. ¿De cuánto es un adelanto? Perdón, necesito ponerle un número para entender de qué estamos hablando, porque para vivir ciertos meses entonces Sí. no es tanto. O sea, No, un ¿qué es un adelanto- adelanto? ¿Cuánto es? Depende Un de adelanto quién es seas. claro, es un cálculo que hace la disquera que dice, che, tus próximos masters van a generar esto, por eso yo por 10 masters próximos te voy a dar este adelanto. Y es una parte de ese 15%, digamos, perdón, de ese 85%, que vos después vas devolviendo.
Eso es Un adelanto, perdón, de ese, no, del 25, es el 85 se lo quedan ellos. del 15, perdón. Del sí. 15. Del 15. ¿Cómo se lo das devolviendo? ¿Por qué? Porque es un adelanto. Te adelantan la plata, Te- pero después la tenés que devolver. te adelantan- si es tu 15. Te adelantan plata de ese 15 que vas a cobrar en un futuro, te la adelantan. Claro. Te la ponen toda junta, digamos. Y vos se la tenés que ir devolviendo a ellos. Es que Claro. no te lo pagan después, Claro, digamos. te lo pagan. Claro, te lo pagan después. anticipado. Claro. Claro, porque ya una vez que te la quemaste, no te más ingreso. Claro, no tenés Claro. más ¿Y ingresos. cómo fue en tu caso puntual? ¿Tenías educación financiera? Sí. ¿Fuiste autodidacta y te fuiste, digamos, Yo a mí estudiando? siempre me interesó bastante finanzas personales y eso, así que no fue un problema para mí empezar a cobrar otra plata a la que yo estaba acostumbrada. ¿Ayudaste De hecho- a colegas tuyos? ¿Tipo ayudaste Sí, en esto? Sí, he ayudado bastante a varios. Pero nada, la mayoría sí. Va y se compra el auto, se compra la Sí. ropa, se compra no sé qué, y después... Creo que, claro, lo que Oli quería saber es ponerle en un top 10. Ponerle la empiezo a pegar, estoy top 10. Sí. ¿Cuánta plata decís que le daban de adelanto, más o menos un top 10? No sé, $15.000, 50. Está. ¿De qué época estás hablando? Y Ahora ponele los adelantos depende del artista, pero un artista top 10 de Argentina, que la empieza a pegar ahora y entra en el top 10, ¿viste? No sé, ponele los enanitos verdes, ¿cómo se llama? La nueva que está re de moda. tu jardín con Tu el jardín anillo. con enanitos. Enanitos verdes. La que se te viene. Pero por pibe. ponerte un ejemplo así, ¿viste? Entro en el top 10. Ahí te cerrile, ahí te cerrile. Ahí te cerrile. Sí, es que un adelanto no te lo van a dar por una canción, se lo dan a un artista, Claro. que ese artista promete de alguna forma que sus próximos máster van a generar X plata. Sí. Entonces, nada, es relativo al artista. Pero bueno, un artista top 10, no por canción, sino por artista de Argentina, y puede estar cobrando un adelanto de 6 cifras fácil. Mm. Más también. Tremendo. Claro. 15 Hay que lucas, cuidarla. decía. Hay que cuidarla. Ponete rápido. Un adelanto por cuántos años, digamos. O ¿por cuántos No, años? por 10 temas, creo. Ah, por cantidad de temas es. Por cantidad de temas, por álbumes, Mm. por lanzamientos en general, ¿viste? Che, ¿y vos cuándo inventaste el crossover, digamos, tu marca, el crossover? Que arrancaste con la Session One. La Session One fue esta, la de... La Session One, perdón, eso sería. Sí, La sí, crossover un One. El primer crossover fue en el 2023 con Emilia y Callejero Fino. Ah, Fue en arrancaste febrero de 2023. Sí, fue el tema en la intimidad que le fue súper bien. Tremendo. Le fue súper bien. Es una locura. Una ¿Cómo fue locura. ese primer crossover? ¿Qué, la llamaste? Conté que... Fue juntarnos en estudio y decirle, che, hagamos una canción. Después que teníamos la canción, le dije, chicos, creo que esta es la canción con la que yo quiero arrancar mi ciclo, teniendo en cuenta que los invité a los dos, hágame la segunda y arranquemos con esto. Y fue un poco hablar ahí y dijeron que sí, al toque. Y fue una locura porque son números que uno no se espera, pero ni ahí. ¿En cuánto andas hoy? Ese tema tiene, solo en YouTube, tiene casi 500 millones de streams. Mierda. Sos cap. Casi 500 millones de streams tiene ese tema. ¿Y en Spotify? ¿Cuánto tiene? Y en Spotify no recuerdo, pero debe estar como 200, 300. Claro, pero esas personas que le llegan tantos mensajes, ¿vos te mandás igual de una o llegaste por medio de alguien? ¿Cómo haces para que te responda Emilia? Yo ya conocía a Emilia, ya había trabajado con ella porque ella ya me había invitado a participar en producciones de ella. Y se hizo muy amiga de nuestro grupo y así fue un poco como surge lo del espacio, que es como este grupo que teníamos en ese momento. Los del espacio es un grupo de amigos. Un grupo de amigos que después ¿Que quiénes son? Litquila, Duki, Emilia, María, Rushekin, FMK, Tiago PZK y B1. Yo Eso fue una bomba. ¿Qué crees que pasó? ¿Cómo fue ese tenía que desarrollo? acordar de todo, ¿viste? Pero vos vivías en la casa, que vivían todos en una casa. Vivían ¿no? todos en una casa. Yo no vivía ahí, pero iba muy seguido. Y yo tenía el estudio cerca de la casa, así que caían todo el tiempo. Todo el tiempo. Y era cosa de hacer canciones, Y en esa época, ya 2021, ya un poco más adelante, salieron muchísimas canciones. De las que hoy son las más pegadas que tienen los chicos, ¿viste? O sea, muchas también fueron. En la pandemia nos hicieron. En el 2020. 2020, sí. El 2019 conocí a María Becerra. Y ahí nos empezamos a juntar, empezamos a hacer canciones. Ella no estaba en la música full, estaba más como youtuber era.
y me dijo, che, yo quiero hacer música, no me quiero dedicar más a esto. Yo era medio como, ¿estás segura que...? Porque era un salto bastante grande, ¿viste? Y así que hizo sus primeras canciones y también fue un bombazo, fue una bomba. Y cuando vos estabas en ese proceso con ella, ¿le veías Sí. futuro o le Sí, costaba? 100%, 100%. ¿Cuál era esa esencia que veías? Ella, además que le encantaba la música, tenía una habilidad, ¿viste? Para el estudio, para escribir, para las canciones, tenía como un sentido ahí. Las cosas que quedaban eran como frescas, ¿viste? Sonaba como nuevo, eso es muy importante. Claro. Así que al principio fue no te dediques, no sé si no te dediques, pero no pierdas lo de influencer, lo de Claro. youtuber. Y más adelante fue, che, si esta chica es artista, tiene que hacer música. Claro. Ahí me das el pie lindo. Los amigos del Macro proponen una pregunta que es si en ese momento vos sentías que había alguien que no daba ni 2 mangos por vos. Y bueno, lo superaste obviamente. Ahí igual estabas en ese éxito, Sí. conociendo lo mejor. Pero igual había alguien que no apostaba en vos. En ese momento, la verdad que yo me sentí muy acompañado en ese momento. Mm. En mis inicios y, digamos, en esto de conocer nueva gente y empezar a trabajar con nuevas personas. Como que siento que todos me confiaron en mí, me aportaron algo. Todos los chicos que nombré y otros artistas con los que trabajé también. Así que siempre me sentí bastante acompañado. Inclusive yo tuve la suerte de trabajar mucho con mi familia. Con mi vieja, que está en nuestra empresa, y con mi hermano, que es actual manager de María. Actualmente es el manager de María. Ah, mira. Ah, ¿tu Sí. hermano es el manager de María Becerra? Sí. Mirá vos. Actualmente. Así que, nada, yo me sentí muy acompañado, la verdad. O sea, en ese sentido, un poco lo que pasa es que al ser una actividad que sentís como que, che, me lanzo y es más... Es una apuesta mucho más grande que decir, che, voy a estudiar en abogacía, sino Sí. que che, me la juego en la música. El apoyo ahí familiar Sí. es indispensable. Ese apoyo de decir, bueno, ok, te banco, pase lo que pase, sabiendo que quizás el porcentaje de éxito es Sí. muy bajo por la cantidad de gente que lo hace. Sí. Lo que pasa es que a mí me pasó al revés. Yo siempre lo hice como un hobby, no tenía que dar ninguna explicación. Y en un momento, un tema se pega. Y ahí empieza a entrar plata. Y ahí es como mi familia empezó a confiar sí o sí, porque... Claro, ganaste plata, Decía, che, mucha dale. plata rápido. Claro, metele. Claro. Así que, nada, igual ellos siempre me apoyaron. Inclusive cuando estaba más en el under. Claro. ¿Y cómo metiste a tu familia en tu empresa? O sea, ¿y qué es tu empresa, digamos? ¿Cómo se dio un poco? Porque cuando vinimos con FMK al principio para Buenos Aires, que se nos acercaron mucha gente que ya existía, gente de la cumbia, ¿viste? Ya Sí. managers más viejos. Teníamos como que cuidar un poco eso que habíamos conseguido, y así que mi vieja se involucró, nos empezó a acompañar a las reuniones, a leernos los contratos que nos ofrecían y eso, y un poco ellos se empezaron a meter en la industria de esa forma, ¿no? Mi vieja y mi hermano. Después se acercó María, y después empezaron a caer más proyectos y había que manejarlos. Y al principio fue como de gauchada, me meto ahí, y en un momento ya estaban adentro de la industria, dejaron su trabajo, se empezaron a dedicar a esto. Tu mamá y tu Y mi hermano. Y tu hermano. Sí. Pues, claro, vos lo ves de afuera y parece toda una monstruosidad enorme. Y después vos lo contás y al final son todas gauchadas, no sé, ¿viste? Che, haceme la gama para ahora, te ponen, dale, venite, vamos a grabar. Como Sí. que está todo, al final es todo más natural. 100%. No, después obviamente la estructura empieza a crecer y ya tenemos que comportarnos como una empresa, digamos. Pero al principio sí fue todo remarla a nosotros. ¿Y ahí Todo. ya había llegado la noche o el día bisagra de tu vida? Entiendo que fue uno de los primeros cuando lo contaste, pero el más fuerte de todos ya había llegado. Vos es el momento bisagra de... Sí. Creo que tuve varios momentos bisagras, como saltos que vos decís, che, acá está pasando algo. Por ejemplo, te doy una que me acuerde. Yo todavía tenía pocas canciones pegadas y ya me habían invitado, por ejemplo, a un camp con Pablo Londra. Que Pablo Londra ya estaba muy instalado. En el 2018 tenía canciones internacionales. Sí. Pero internacionales, o sea, el número, que a ustedes les encantan los números, 500 millones de streams, o ahora 1.000 millones de streams. También.
números tipo locura. Y me acuerdo que me invitó a un camp y eso fue como un click, por ejemplo, uno de los que me acuerdo. Que es un camp para Pedro y yo que somos viejos. Un camp es como, che, voy a hacer temas, venite, traete todos los equipos y nos juntamos con otros artistas, otros productores y hacemos canciones. Y de ahí un poco salen los feats, los juntes, salen bastante de ahí. Así que nada, ese fue uno de los camps. ¿Cómo fue ese camp? O sea, ¿qué llegas ahí? ¿Qué hacen en el camp? ¿Se cagan de risa? O sea, ¿cómo es el día a día en un camp de artistas? ¿Fuma porro? O sea, no, con los chicos es más que nada joder, ¿viste? Es como... Es joder más que nada y después hacer música. Es como el orden invertido. Pero sí, no, es mucho crear a cualquier hora, ¿viste? Nos quedamos toda la noche hasta las 7 de la mañana, 9 de la mañana, o sea, era una locura. Y ahora estoy un poco más viejo y solo laburo durante el día. ¿Y extrañás algo de eso? O sea, ese éxito inicial, ¿viste? Sí, un poco extraño. O sea, lo recuerdo con cariño eso, la verdad. Porque ellos también son tan grandes, tan increíbles, están en una etapa de la vida tremenda que también les cuesta volver a eso, ¿no? Sí, tampoco fue hace tanto, fue en el 18, 19, 20. Claro, sí, pero lo loco es que actúan mucho como comunidad ustedes. O sea, es como que, no sé, vos y Bizarrap son competidores, ponele. ¿Se podría decir que son competencia? O sea, si lo querés poner en términos de negocio, ponele sí, pero la verdad que no. O sea, la verdad que no. Pero hacen lo mismo y pelean por... Él hace otra cosa, la verdad que... O sea, él hace sesiones más de productor, más clásicas, digamos. Yo sigo trabajando de productor para otros artistas, por un lado. Y por otro lado con mi ciclo crossover, donde son juntes, no es con un solo artista. Entonces ya eso cambia. Él está un poco más abocado, o estuvo más abocado como al trap, al rap y todo eso, y yo estoy por otros géneros. O sea que no se cruza mucho, la verdad, en ese sentido. Okay. ¿Y cómo alimentas la parte creativa? O sea, porque de alguna manera, si no, es como uno termina como copiándose todo el tiempo. Porque dice, bueno, esta fórmula rindió, le meto. Nosotros como industriales haríamos eso, o sea, productividad pleno. Pero en tu rubro es totalmente distinto. Tenés que buscar, de alguna manera, no hacer todo el tiempo lo mismo. ¿Cómo alimentás eso? Sí, también tenés que encontrar en qué mood sos productivo, digamos, porque muchas veces te corren los tiempos de la industria, ¿viste? De tener que sacar un tema, tener que cerrar tal cosa. Así que tenés que aprender a trabajar de esa forma, que es como trabajar con presión, literal. Y a mí un poco eso se me da por trabajar así con gente. La verdad que eso te cambia lo que es creatividad y inspiración, te cambia todo, porque cuando vos no estás inspirado, tenés al otro que viene con una idea nueva y ya eso, viste, te abre un montón de cosas. Como yo no siento esos bloqueos creativos, también por el ejercicio, viste, por esto de hacer y hacer y hacer. ¿Te acordás de algún caso de eso, de que te hayan aportado una idea? No sé, por ejemplo, estabas con María o con un artista X, vos estabas medio trabado y te tiraron algo que dijiste, qué increíble. Es que, mirá, siempre yo digo lo mismo, ¿viste? La gente se imagina, por ejemplo, cuando se hace una canción que dice, este hizo la música, este hizo la letra. Y eso no existe. No existe, eso existió en algún momento de la historia, pero hoy en día no es así. Hoy en día es tipo, se juntan, no, pero no solo me pasa a mí, le pasa a todos los productores y artistas que están trabajando hoy en día, que se juntan en un estudio 4, 5, 6 personas y es crear entre todos. Yo me meto en la letra, yo me meto en las melodías, me meto en la música, me meto en la armonía, propongo una idea, digo, che, esto no va, no me gusta, hagamos otra cosa. Es como... Claro. Como algo en conjunto, ¿viste? Y en relación a esto, perdón, ¿vale? El otro día vino Basilota, ponele, Guaymallén. Vienen industriales acá en general, industriales de fábricas, y les preguntamos cómo son sus procesos productivos. ¿Cómo es el proceso productivo de una canción, de un crossover, digamos? Desde que arranca, que llamás al artista, hasta que se publica. Mirá, en este momento vamos 10 crossovers. De los 10, te puedo decir que cada uno nació de una forma totalmente diferente. Muchas veces fue hacer la canción yo con algún compositor, puede ser, y mandársela a un artista, o hacer solo una parte de la canción y mandársela a un artista. Otras veces fue, che, nos juntamos con el artista en el estudio
siento que cada canción nació de una forma diferente. Por ejemplo, un Finde, que es actualmente una de las más pegadas que tenemos ahí en Crossover, nació, yo hice la canción con FMK. La hicimos solo en el estudio los dos. La hicimos cumbia, dijimos quién puede entrar acá, qué personajes, lo llamamos qué personaje. Le mandamos la canción, le encantó. Cuadramos un día, nos juntamos, la grabó, le quedó increíble. Subió muchísimo el nivel de la canción y dijimos, este es el crossover. Y así salió. Pero, como te dije, cada tema, viste, nace de diferente forma. Y cómo es, claro, cuando nace un tema de cero, que te juntás con el artista, él empieza a improvisar de la nada, tira una letra, ¿cuál es el primer paso? ¿O de dónde Sí. empieza? No, por lo general, muchas veces yo creo unos acordes o armo un beat, un instrumental. Eso sería melodía. Sí, como la música, ¿no? La parte de la música. Pero algo muy boceto, ¿viste? No es nada parecido a lo que va a quedar en el final. Porque eso después se trabaja. Vos haces una parte, la regrabás, le subís el tono, agregás una parte nueva, le pones una parte antes. Entonces como que se va armando un puzzle, ¿viste? Que es así como funciona, ¿viste? Que yo escucho a la gente decir, che, este hizo la música y este hizo la letra. Y eso nunca, en todos estos años de producción, nunca lo vi. Sí me ha pasado, por ejemplo, de no participar como compositor en canciones. Eso sí. Canciones en las que yo solo soy productor. O sea, donde me mandan una canción ya hecha y tengo que adornarla. O hacerle lo que se llaman stems, que son como capas de música. Pero entiendo, ese es otro trabajo tuyo sacando las crossover. O sea, Es hay un como decir- artista que te como paga un porque limpiador. él... Claro, es como decir como un trabajo de producción, pero exclusivamente de producción musical. Y ahí ni sale que lo hiciste vos. Vos cobrás por eso. No, por ahí afuera. salgo yo como productor. Ah, ok. Solo como Te productor. pones como productor. Sí, porque en los crossovers yo soy productor y soy compositor de los temas. Y ahí estamos, digamos, hablando del mundo online, pero después cuando pasás al offline, a la calle, Sí. ¿qué es la parte que no conocemos los mortales de la fama? La parte quizás más complicada, que no te gusta. Sí, mirá, a mí no me ha tocado vivir lo peor de la fama. En parte porque siempre salgo con lentes y ahora no, estoy sin lentes. A partir de esta entrevista así que acá. ahora, a partir de ahora. No, pero lo veo mucho con los chicos, ¿viste? Con Duki, con Emilia, con María. Que nada, ellos tienen muy buen trato con la gente y les encanta salir en la calle, pero hay veces que se vuelve, ¿viste? Insostenible, porque se llena de gente o porque no podés circular ¿Te han y- dicho algo? ¿La han pasado mal? ¿Y vos estabas? y a veces, ¿viste? ¿Alguna experiencia que hayas sí. vivido? Mira, todos me dicen lo mismo, que en un momento de su carrera se dieron cuenta de que no pueden ir más al shopping, porque vas al shopping, ¿viste? Y no puedes caminar. Y bueno, los chicos hace rato ya que vivieron ese momento, pero nada. No, a mí la verdad no he tenido... Siempre ando igual muy perfil bajo, así. ¿Y La Plata te hizo descubrir también algo distinto, algo nuevo? ¿Qué significa hoy para vos La Plata? Mira, La Plata, por un lado, es el motor de los proyectos, porque la verdad que todos los proyectos hoy en día necesitan financiación. Que el video, que el marketing, que el vestuario. Así que por un lado es eso. Y por otro lado, para mí es tipo seguridad, ¿viste? Para mí y para mi familia. Así que yo digamos, le presto atención a eso, no descuido nada de los arreglos, ¿viste? De las canciones. Eso es muy importante, ¿viste? Que en un momento empezás a hacer muchas canciones y tal vez empezás a descuidar eso. Que nos pasó a todos. Pero bueno, gracias a Dios lo aprendí rápido eso. De ponerse, ¿viste? Firme, de entender. Porque es un poco complejo, la verdad. Y nada. Yo que capaz la veo desde afuera y soy ignorante y sin meternos en números de otros, pero por ejemplo yo veo un video de Visa y digo, Sí. che, no sé cuánta inversión tendrá. Es un cuarto, creo que es el de Sí. él, que se repite. Claro. ¿Vos decís que esos también son números astronómicos? No, bueno, ese proyecto tendrá otros gastos. Pero hay otros proyectos que tienen mucha inversión en videoclip. ¿Vos cuánto invertiste en un videoclip? Ponele de un tema. Para entender. Depende del tema, pero... Pero más o Depende menos, del en uno tema. así top. Depende del tema y depende del momento. Porque ahora que cambió todo un poco con... Ahora está más caro. Ahora está más caro, sí. Pero hay de todo. Tenés videos desde $10.000 hasta $30.000 y más. Porque a veces no es solo el video, a veces tenés que traer un artista de afuera
tenés que pagarle No. traslado, No. hospitality y todo eso, y bueno, cambian los números. ¿Vos sos millonario hoy? No, a ver, de números de canciones sí, de streams sí. Está bien, está bien. Pero vos, o sea, vos ya trabajás por gusto, ponele. Sí, yo trabajo por gusto, yo estoy bien y Podrías no trabajar, no hacer una canción más vos si querés y vivir tranquilo. podría no trabajar, sí. Impresionante. Sí, sí, sí. La verdad Pero- te felicito, bueno, increíble. gracias. Boludo, de 32 años Sí, sos obvio. un fenómeno. ¿Y qué te hace seguir? ¿Qué te alimenta? ¿Cuál es la ambición, digamos? ¿Qué me alimenta? Un poco las oportunidades de hacer proyectos en conjunto. La verdad que esto es algo que me da, viste, la música, que es como juntarse con alguien, hacer una música nueva que nunca te imaginaste que ibas a hacer, juntarse, cranear un video, viste, pensarlo juntos, después darle amor a la canción, viste, todo eso es muy motivante. Y nada, y hacer canciones. Está buenísimo, me encanta hacer canciones. Sí. ¿Y tuviste algún fracaso desde que sos exitoso? Tipo, alguna canción que no haya ido como esperabas. Sí. Algo que recuerdes que diga, de esta aprendí. Muchísimo. ¿Podés contar Muchísimo. alguna para la gente para que también pueda Mirá. aprender de tus Sí, obvio. no éxitos? Mira, una persona de Sony me dijo una vuelta, de 10 tiros que tirás al arco, entra uno solo. Y es verdad. Claro, nosotros al principio, como metíamos tantos goles, decíamos, che, no, a mí me entran todos los... Pero él te habló de la general. Claro, él te hablaba me de la decía general. en general, ¿viste? Sí. Claro. Y vos metías. Y yo metía. Y bueno, no te digo que entra uno solo, pero hoy en día entra bastante. No sé si... Claro, bueno, te entra Son uno de tres, 10. son tres. Pero acá. Uno de 10 no, pero bastante, sí. Pero bueno, es verdad, hay muchos que no pegan. ¿Podés contar algún caso de algún no éxito que hayas tenido y que hayas aprendido por ahí igual? Sí, no, es que los no éxitos, viste, son muy relativos también, porque la verdad que hay canciones que vos decís no tienen streams gigantes. Pero el piso es tremendo. Sí, pero el piso es muy alto y después viene un fan y te dice, che, esta canción a mí me cambió la vida. Mirá, esta canción que no tiene esta cantidad de streams, ¿entendés? O sea, no es todo números tampoco. Claro. Pero nunca te pasó de no sacar un tema o de... A nosotros nos pasó de no Sí, sacar obvio. una entrevista. De La no sacar. grabamos todo y Sí, no, sí. no la subimos. Mirá, No te puedo decir quién, pero pero me da duda, me intriga. ¿Nunca te pasó a vos de decir, no, ven, pará, te juntaste a grabar con alguien o no sé, sucedió algo y che, ven, mejor vamos para atrás, no saquemos esto? Porque... Sí, muchos proyectos no han salido, muchísimos. Tengo muchos temas que no han salido por diferentes motivos, no necesariamente porque no nos gusta la canción. Muchas veces son cuestiones de management. Esto no deja de ser un negocio y hay mucha gente metida, hay muchos intereses. Pero que no llegar a un acuerdo comercial. No llegar a un acuerdo comercial y no han salido canciones por eso. claro, porque ahí tenés artista, vos, capaz disquera, Disquera, pero lo principal siempre son los managers de los artistas. los managers. Eso es un tema. Es un tema gigante. Pero hacete un zoom ahí. No, que básicamente el proyecto del artista no es solo lo que el artista quiere. También hay como intereses, viste, comerciales o de posicionamiento, de posicionar a alguien, o de oportunidades. Y nada, eso. Pasa que muchas veces los managers no tiran para el mismo lado, ¿viste? O muchas veces también es el artista, pero no, es para graficarte, ¿viste? Esto de que es complejo los equipos. No es solo un artista que decide, sino como que hay todo un equipo atrás que también piensa la dirección de la carrera y eso es importante. Che, ¿y por qué en tus crossovers pasaste del 9 al 11 y saltaste el 10? ¿Salteaste el 10? Porque el 10 me lo pidió una persona que me pidió ese número, que quería sacar el crossover 10. ¿Quién? La Y fábrica se lo podcast, ¿viste? Salimos nosotros. No, el que me lo pidió es... ¿Quién te lo pidió? Ahí cortan. Grande Messi. No, mentira. Para- Que no. Le mando un saludo a Darío Messi. Hablamos Pero de... para, ¿lo podés decir o no? No, no no puedo, ok, no puedo. ok. hablamos un poco de ambición, de lo que queda. ¿Tenés algún sueño con un artista, de tener un crossover con una session, lo que sea, con Sí. un artista nacional o internacional? Que sueñes, que tipo digas, che, esto es... Sí. Artista nacional, me gustarían muchos. Tengo varios hablados
que si te digo ahora que es mi Es sueño, internacional. te claro, lo voy a sí, sí, spoilear. Sí, sí, sí. Pero internacional te puedo decir. Sí. Siempre digo lo mismo, pero a mí me gusta mucho Sia, cómo canta Sia. Sí, me encanta ella como artista. Me gusta mucho, no sé, The Weeknd. Son cosas que yo haría si el proyecto escala. ¿Decís que llegás? No sé. O sea, desde Argentina es muy difícil. Bueno, pero en comparativa estás como al principio cuando le escribiste a FMK. Sí, en comparativa No, mucho puede más ser. cerca. O más cerca, claro. Capaz, o sea, con Sia puede llegar a ser. ¿Y pero por qué desde Argentina es más difícil? Si en Argentina es la meca, en teoría, de todo este nuevo mundo de la música, digamos. Sí. Vos no sos vos sos argentino, pero Sí. vos te escuchan tus canciones en toda Latinoamérica y España. Y Es por ahí más otra parte del difícil mundo. porque son otros los números. Son otros los De guita. números. Sí. ¿Por qué? ¿Qué puedes explicar un poco Sí, te más puedo en explicar. detalle? Para que te des una idea, 1 millón de streams acá, como te dije hoy, 1 millón de streams En de YouTube, Spotify, de Spotify. te paga $800. Sí. Y 1 millón de streams en Estados Unidos te paga $2.400. ¿Qué? Es muchísima. ¿no? Por el valor de la publicidad. Pagan más caro allá, algo así. Exacto. Ah, sí. Y por el valor de la suscripción. Mm. Mirá. Inclusive acá estamos por debajo del promedio de África. ¿Qué? ¿Pero por qué? Spotify, no sé. No sé. Habría que hablar con la gente de Spotify y preguntarle, pero no sé. ¿Pero vos cobrás en Argentina? Pues tus canciones no son... Yo, o sea, lo que pasa ahí es que las canciones recaudan no solo de Argentina, Claro. sino tienen escuchas de Colombia, escuchas de... Es internacional, ¿Y pero entonces? una cuota muy grande sí es de Argentina. Sobre todo si hace el género, no sé, cumbia. La Claro. cumbia no ha logrado tanto exportarse. Entonces, si vos sacas un tema de cumbia, es muy probable que el 70, 80, hasta 90% de las reproducciones sean solo argentinas. Claro. Y bueno, Pero a vos si te escucha alguien de YouTube, de Spotify de Estados Unidos, entonces te pagan por Estados Unidos. O sea, te pagan por pagan Estados por donde te escuchan, no por donde sacás la canción. correcto. Ah, A ver, bueno, igual bueno, no es entonces. no es te pagan. Eso le pagan al dueño del máster. A Sony sería. Claro. Que puede ser Sony, puede ser... no Sí, sé, el que sea. ser una disquera boutique. A la disquera le pagan. Le pagan a la disquera. Claro. Que no es lo mismo que el artista ni no es lo mismo que el productor. Todavía estamos más lejos del productor. O sea, vos haces tu arreglo aparte con el artista. El productor hace el arreglo con la disquera. Yo cuando produzco canciones para artista, mi arreglo comercial es con la disquera. Ah, hoy seguís haciéndolo. Pensé que Sí, ya estabas Yo solo. en sigo eso. haciendo eso, sí. Sigo Ok. produciendo canciones para Emilia, por ejemplo, para, no sé, para Litquila. Sí. Y bueno, por ejemplo, Claro, en el eso caso de con el Emilia arreglo con Sony, en caso de Litquila arreglo con Warner. Ah, Y por cada crossover tenés un arreglo diferente. O sea, no sé, ahora vas a sacar el crossover 12, ponele. Sí. Vas, te juntás con la disquera, ya sabes con qué artista lo vas a hacer y haces un arreglo en base a lo que hablás previamente con el artista antes de ir a la disquera, digamos, ¿cómo sería? Sí, ahí es cuestión de los managers. Los managers hablan, hacen los arreglos, hablan con las disqueras, hablan con los artistas. Porque hay un porcentaje de eso que es para el artista. Hay otro porcentaje que es para el productor. Y hay otro porcentaje que es para las disqueras. Claro. y ahí en estos años tremendos, ¿cuál fue el consejo que más te quedó? El mejor consejo que te dieron. Mirá, volviendo un poco a lo creativo, me acuerdo de un amigo que me dijo que los temas, que las canciones no se terminan, que las canciones se dejan, ¿viste? ¿Cómo sería? Vos estás trabajando una canción y nunca la vas a sentir terminada. Mm. Va a llegar un momento que la tenés que soltar. Y bueno, eso me ayudó muchísimo a poder, ¿viste? Trabajar en muchos proyectos que muchas veces uno quiere como darle a uno. Y bueno, eso me ayudó a ser como más productivo, a entender más cosas, a hacer más y mejores canciones. Nos gusta preguntar mucho cómo es el día a día, cómo es tu día a día, cómo es, qué haces a la mañana, a la tarde. Mirá, yo me levanto, tomo mate. ¿A qué hora te levantás? Ahora me estoy levantando tipo 9, 10. Ah, bien. Tranqui. Tranqui. Para tu rubro, bien. Para mi rubro bastante Sería a bien. las 5 de la mañana en otro rubro. Sí. En otro momento capaz me levantaba a 3, 4 de la tarde. Oh, Pero ahora estamos bien. A esa hora después capaz tengo una sesión, después del mediodía. Y las sesiones suelen durar horas. o sea, Eso es impredecible. Capaz que el artista tiene un compromiso a las 5, se tiene que ir. Y si no pasa nada, le metemos hasta la noche.
O sea, he tenido sesiones larguísimas, ¿De cuánto? de, no sé, 10 horas, 10 horas. para 12 horas. O sea, Encerrado en el... encerrado ahí metiéndole, que vas que te juegas un ping-pong para descansar un poco y después volvés. Che, Vic, y ahí digamos, para estar tranquilo, para relajar, o sea, ¿qué música escuchás? ¿Escuchás rock nacional? ¿Te gusta Charlie, Cerati, Spinetta? ¿Escuchás algo de eso? No escucho tanto rock nacional. No escucho tanto rock nacional. Sí, de afuera. De afuera un poco. Me gusta mucho música electrónica a mí. Ah, Mirá. relajas ahí. Relajo ahí posta. Tipo cosas bien deformes. No sé, me gusta el psytrance. El bass music es como todo un género de música así más electrónica, más heavy. Me gusta mucho eso. Después canciones sueltas, 1.000.000. De hecho, mis me gusta de Spotify son todas canciones sueltas que no tienen nada que ver una con la otra. Y escucho de todo, la verdad. Sí, me gusta. ¿Y esa música que escuchás para relajar, la terminás metiendo en tu laburo también? A veces sí. Sí, es como que te inspira un poco, ¿viste? Está bueno no escuchar lo que haces, la verdad. Eso me sirve mucho. Y yo quisiera saber, viste, también pasaste estos años de revolución total, también los chicos, hablando de los del espacio. Si pudieras parar un poco la pelota y decirles algo, ¿qué te gustaría decirles? ¿A los chicos? Sí. O a la escena en A la general. escena en general. ¿Qué término metí, No, está bueno lo que Muy decís. bien, muy bien. Me parece que mirando toda la historia completa, siento que es muy bueno y beneficioso para la escena y para los artistas estar unidos, ¿no? Como compartir proyectos y eso. Siento que en los momentos que más unidos estuvimos, más creció todo. De hecho, los números han cambiado muchísimo en ese sentido, ¿viste? Sí. También está bueno que lograr, ¿viste? Que se consuma más música de acá. No a prepo, sino esto, tratar de ofrecer mejores cosas acá y tratar de convencer más al oyente argentino, ¿viste? De nuestra música, que es muy valiosa. ¿Y pensás que sigue esa unión? ¿O lo decís porque ves como que se está perdiendo un poco con las nuevas, digamos, generaciones, ponerle por así decirlo? No sé, pero te puedo decir que no estamos en el momento de mayor unión. Siento yo, a nivel nacional, ¿no? Pero tampoco es que está todo mal, sino simplemente no es lo que vivimos en el 2021, 22, siento yo. Sí, también se necesitaban mucho entre todos. Sí. Como era otra cosa, era la necesidad, ¿no? Sí. Sí, también, viste, las circunstancias son mucho, más que nada. ¿Qué Más que serían las circunstancias? Y en ese momento, por ejemplo, estaban los chicos viendo en una casa, yo en un estudio, y estábamos cerca y caían todo el tiempo. Era como una segunda casa. Y en ese estudio hicimos millones de canciones, pasaron miles de artistas, no trabajé yo solo como productor, trabajaban otros productores. Así que nada, un poco de eso siento que se perdió, pero nada, siempre para buscar nuevos horizontes. ¿Qué rol, digamos, viste, yo te había contado, tengo un amigo del ambiente y conocí historias picantes de tema de drogas. O sea, Sí. ese tema tuvo un rol importante. ¿Crees que hoy cambió? ¿Crees que eso se Sí. está dejando de lado? ¿Qué le recomendás también a los pibes? Y Sí. alejarse de ese mundo. ¿Por qué? ¿Qué cara conociste de eso? No, yo siento que cambió radicalmente a como era antes. Yo, de hecho, no... Muy poco, sí, de drogas de cerca, ¿viste? Drogas heavy, ¿no? Porque porro es algo que todo el mundo fuma porro. Sí, no, Pero pero cambió para bien. cambió para bien, sí, no existe. Ya no arruina carreras como pasaba antes, ¿viste? En los 90 que uno se drogaba y Qué bueno lo que decís. sí, eso es muy positivo. O sea, son como más deportistas ahora siendo los Sí, músicos. son más deportistas y la droga se consume como en otro plan, ¿viste? Pero el 2021 sí fue picante. ¿O decís que no? ¿Por qué tampoco? decís? No sé, en general. También me parece en las letras había como una alusión. Sí, que era sobre todo cool. más en el trap. Mm. Más en el trap puede ser. Pero nunca vi nada, ¿viste? Esto de gente totalmente rota. Alguno que otro, sí, pero los más principales no. La verdad que no. Y che, para vos, o sea, jugátela. Sí. ¿Cuál es tu top 5
de artistas argentinos digamos, del, ¿cómo se llama? Del Realmente. Del ambiente, de la escena actual. De la escena actual. ¿Cuál es el top 5 de Argentina? Y según pasa vos. ¿qué te voy a decir? Yo trabajé con casi todos, te diría. Es muy raro elegir 5. O sea, te puedo decir, no sé, el top de Spotify, pero no tiene sentido, porque es como... Claro, Eso es comercial. Sí, son números, claro, comerciales. Después cada uno, viste, fue como transitando diferentes momentos y a mí tal vez uno me gustaba más en otra época que ahora, Claro. o viceversa, me gusta más ahora que lo que hacía antes. Y el que más te sorprendió que dijiste, che, no esperaba que le vaya como le va y la está rompiendo. Sí, hay muchísimos. Bueno, ahora por ejemplo en el último crossover me tocó trabajar con Eugenia Quevedo, que es muy fuerte en Córdoba ella. Y yo no conocía tanto la movida y ahora como a nivel nacional se está conociendo bastante todo lo que hace Euge y otros artistas de Córdoba y está zarpado. Es un mundo... Córdoba es un mundo aparte. Sí, dicen. Es una locura. Es una locura. Y nada, bueno, eso me gustó conocer todo eso. Esa movida. Y ahí, Todo este movimiento urbano tuvo mucho éxito en el exterior, ¿no? Uno vio artistas que han llenado estadios en España, que es algo Sí. que como música argentina han habido casos, Sí. pero la verdad que no era algo tan normal. ¿Cuál es la razón? O sea, ¿qué pensás? Siempre fue apuntado a, che, esto que surgió, dijeron, vamos a ganar el público, no es solo Argentina, sino vamos por el mundo, vamos por Sí. España. ¿Cómo fue? Siento que las canciones empezaron a salir, empezaron a tener reproducciones afuera y eso te lleva sí o sí a tocar tu canción afuera, ¿viste? Te empuja. Y afuera fuimos muy bien recibidos, la verdad. Por ejemplo, mis canciones sonaron bastante en España. Es algo muy loco, ¿viste? Hacer canciones de acá que suenan en España. Es algo muy flashero. Después hay otras canciones que son más para Cono Sur. Por ejemplo, un finde estuvo uno en Chile. Tuvo uno en Spotify en Chile mucho tiempo. Que es una locura eso, porque es como exportar música también, pero otra región, ¿no? Ujú. En Perú sonó bastante en Paraguay, en Uruguay. Claro. Eso, siento que cada canción tiene diferente región, ¿viste? O sea, lo que es más no sé si cumbia, pero que es más Sí. alegre, no sé cómo se Lo que diga. es más cumbia alegre es como... Más de la Cono región, Sur, sí, y España región. es más trap, más... España es más trap, más reggaetón así oscurito, modernito, le gusta bastante a ellos. Lo del espacio, la canción Lo del espacio estuvo muy bien en España. No sé, hubo muchas canciones. Entre nosotros, otra canción que hice, también en España muy bien. Nada, siento que pudimos exportar música, que eso ya es un montón. Che, Vic, antes te pregunté por un consejo de vida, pero pensá que también en esta nota creo que te van a escuchar mucho emprendedor, viste, empresario, gente que quiere progresar Sí. y que necesita quizá un consejito de marketing. ¿Qué aprendiste ahora de el algoritmo, por ejemplo? Ah, bueno. ¿Qué aprendí del algoritmo? ¿Qué aprendí? Que la verdad que muchísimas veces que vos no buscás hacer algo para el algoritmo, termina conectando muchísimo más que cuando lo buscás, ¿viste? O cuando haya una intención de... Siento que está tan bien hecho el algoritmo en ese sentido, ¿no? Como que a la gente le llega contenido que realmente quiere consumir, ¿viste? Vos no podés imponer algo, no podés meter algo a la fuerza, la verdad. Entonces es mejor eso, enfocarse en tratar de conectar en serio con públicos, ¿viste? Con gente. Siento que para el algoritmo, digamos, es mucho mejor eso que intentar pegarla, ¿viste? Intentar descifrar la fórmula del hit o lo que sea. Esto llevado a la música, ¿no? Y bueno, también se puede aplicar a, qué sé yo, a cualquier cosa que hagas a nivel redes que son súper importantes. Viste que hubo un debate ahora también con la parte de la música, que estaban hablando de la táctica de Beltrán Briones, que es un amigo de la casa. Sí, Él dice que hay que crear mucha cantidad de videos para Sí. que por cantidad y estadística se te pegue uno. se te pega uno. Las Vos, multicuentas. vos vas por ese lado, pensás que es por ahí. Nosotros, por ejemplo, Sí. en la fábrica no tenemos ese sistema. Claro, Vamos a 3 videos y tratamos de enfocarnos de en la enfocarse calidad. en ese. Mirá, en la música, yo estoy en este momento, capaz en el momento de mi carrera donde menos cantidad de música estoy sacando. Puede que haya algo de eso, de que sacar calidad. más cantidad te dé naturalmente más chance
de pegarla. Pero nada, como siento que no se puede predecir, muchas veces sacas un tema y ese tema es el que pega y chau. No creo que aplique tanto a la música esto de hacer cantidad, ¿viste? Y no, yo le quería preguntar, en términos de esto también de lo que hablaba Valen, cuando sacan un tema en el clip, ¿piensan que haya algo para que se genere un baile viral, por ejemplo, en TikTok? Que eso también genera muchas visualizaciones. ¿Se piensa eso? Como hacemos nosotros también. Sí, ¿los bailecitos de TikTok? No. Sí. Pero también pensamos a veces la entrevista en formato clip, la En pregunta formato en formato clip, claro. Mirá, es verdad que el consumo cambió mucho en ese sentido, ¿viste? TikTok es... el otro día estaba viendo un dato que el 85% de las canciones que están en el top global pegaron primero en TikTok. O sea, eso significa que TikTok es como el medio de difusión el más power con respecto a la música. Entonces, muchos artistas caen en eso de pensar, ¿viste? Un momento para TikTok en la canción o de ya armar un challenge o un baile. Pero la verdad que al toque te das cuenta que no va por ahí. O sea, te das cuenta que es al revés. Es tipo hacer la canción, sentir la voz, que sea esta la canción, que sientas que va a conectar con un público y después de ahí sí vas a encontrar un pedazo que va a ser vendible en ese formato de 15 segundos. Al final lo que garpa siempre es lo genuino. Es que sí, porque el algoritmo está muy bien hecho en ese sentido, ¿viste? Es muy difícil, por más de que vos le pongas plata a un tema, a una publicación, no funciona así. Funciona, la gente conecta con el contenido posta. Es más, te descubre por esos 15 segundos, pero después va la canción, se la baja en Spotify, se la baja en YouTube. Siento que es como una cartelera TikTok, ¿no? En ese sentido. ¿Y cuántos temas sacas por año vos, ponele? Mirá, en mi época más heavy estuve sacando más o menos 4 canciones por mes. Mierda. Y hoy en día tengo un catálogo de 250 canciones Desde que arrancaste. desde que arranqué. Pero te consulto. Está sacando números. No, boludo. Pero Si tengo vas, muchas canciones si vas que 10 son- crossovers, Sí. el resto, perdón la ignorancia, Sí. digamos, ¿El resto qué es? claro, Son producciones que yo hice para otros artistas. que no son crossovers. Por ejemplo, en estas 250 canciones que te cuento, Lo del espacio es una, ponete. es una, la de Espacio es una, Claro. pero hay 10 que son el primer álbum que yo hice con Cookie Done allá en Necochea, que lo registramos. Y entonces son 12 canciones, 10 canciones que Claro. entran en el catálogo, que tal vez no son tan fuertes como las otras, pero forman parte del catálogo. Se está empezando, hablaste un poco de algoritmos y lo importante que era ser genuino. Sí. Pero en la industria se está empezando a incorporar inteligencia artificial. Me lo sacaste. Te gané. Me la Te viste. ganaron me la tu viste mano. anotada, me la viste anotada. lo tengo acá. Está acá anotado. Sí. Yo uso muchísimo la IA. No para crear, sino para grabar, para meter voces de artistas, para grabar referencias. Por ejemplo, creo una canción con mi compositor, hacemos la canción y la voz de él la pasamos por una IA que se parezca a la voz de tal artista. Entonces yo ya le mando la canción al artista sonando como si fuese él. Tremendo. ¿Se entiende? Ese es el uso que más le doy. Después está esta locura de Suno ¿Del no, qué? Suno, no sé si lo vieron. Es no. que vos usás voces de artistas muertos, por ejemplo. No, es una IA que te permite crear canciones, pero lo tienen que usar porque es una locura lo que hace. Con el nivel de creatividad, de precisión y de opciones que tenés ¿Qué es hace? increíble. ¿Cómo es? Ah, Le decís, haceme una cumbia con esta letra sí. y te hace la canción. Pero no es que te hace una bizarreada de que decís, che, esto suena como... No, es una canción que podría pasar tranquilamente como una canción profesional. De hecho, se pegaron muchas canciones así. ¿En serio? Vos. Sí. ¿No te acordás de la del Doki Prieto? Sí. Fue hecha, no sé, ¿te acuerdas? Sí. Un amigo. Un amigo nuestro que Que tenía hicieron eso. una canción con la inteligencia artificial y nos cagamos de risa. Se cagaron de Pero creo que tuvo algo que ver con eso. Pero vos crees que eso va a terminar como, entre comillas, reemplazándote y vos, lo importante es hacer el prompt. O sea, Sí. vos saber cómo preguntarle para que te lo haga eso, ¿se entiende? O cómo Sí. hacer trabajar la inteligencia artificial. No creo que llegue a ese nivel de reemplazar, pero sí es algo que te potencia mucho y siento que no usarla es como... Estás perdiendo una gran parte de tu laburo. A mí como productor me facilita un montón esto, ¿viste? De grabar referencias, de reemplazar alguna voz
mal grabada o lo que sea, se puede reparar audio también. Hay cosas muy zarpadas para hacer con IA. Y legalmente, ponele, ¿por qué no hiciste un crossover con, no sé, te vuelvo a meter a alguien del rock? Sí. Por ejemplo, con Cerati. ¿No la ves? O sea, o con Spinetta. Eh, Ya, más allá de no que se ponele. podría hacer eso. No, por un tema legal. Por un tema legal no se podría hacer eso. Porque viste que hay publicados igual en YouTube, que hay temitas Sí. hechos. Sí, pero no sé sacarlo como un lanzamiento propio, monetizarlo. No, creo que no se podría. No sé si le daría ese uso. El otro día vi. Yo escucho mucho una banda que llaman Los del Fuego, que todo el mundo la debe conocer. Están sacando canciones con la cara del chabón hablando. Y las canciones son obras nuevas, cantadas por el chabón que falleció. Es una locura eso. Sí, 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 sí. Y la están sacando oficialmente. Ah, o sea, oficiales. Oficialmente, o sea, el video en su canal de YouTube, en Spotify. Me pareció muy flashero. Locura. Tremendo. Sí, sos muy nacionalista vos, por lo que te conocí. O sea, te conozco, lo poco que te conozco, pero sos un fanático de Argentina. Sí. ¿Te interesa el país? No sé, ¿cómo ves la Argentina? ¿Qué estás viendo en términos, digamos, de actualidad? Sí, claro, me interesa muchísimo el país. En términos de industria, yo creo que una parte de mí quiere como potenciar, ¿viste? La industria, quiere que crezca. Y le pongo bastante énfasis a eso, ¿viste? Me gusta. Siento que cuando hacemos un junte, no es solo juntar dos artistas, ¿viste? Es como juntar dos públicos, ofrecer algo nuevo, potenciar, ¿viste? Llegar a nuevos públicos. Creo que eso a nivel de escena es muy importante. Y después, nada, a nivel país, Argentina, ¿viste? Va navegando siempre muchos rumbos. Y nada. Eso. ¿Pero a vos te Ya afecta estamos eso? acostumbrados, Vos, ¿no? a vos no te cambia nada. Vos, a No, un no. artista como la sacó de la cancha. Sí. Nada, lo sufrís por la gente. de Y última, encima ¿no? siento que es algo que ya viví toda mi vida, ¿viste? Lo tengo bastante como presente, de vivir hasta yo me acuerdo del 2001, ¿entendés? O sea, el 2001, después vi lo otro, así ya uno se acostumbra Sube y baja. a subir y baja. ¿Qué sueño te queda por cumplir? ¿Qué sueño me queda por cumplir? Nada, esto de alcanzar nuevos hitos, ¿viste? De conocer nuevas personas, de hacer proyectos cada vez más grandes, de conocer a algunos artistas como los que nombré que me gustaría trabajar con ellos. Yo creo seguir un poco más por esta línea y después no mucho más. ¿Crees en la suerte? Sí, para mí la suerte es, ¿Qué porcentaje? no me animo a decir un porcentaje, pero ponerle un 90%. Mierda. Para mí es altísimo lo de la suerte. Pues Sí. ¿Vos sentís que tuviste mucha suerte? Sí, o sea, diciendo suerte como factores que vos no controlás, Ok. como cosas que vos no tenés ninguna injerencia, ¿viste? Siento que es importantísimo eso. Y no todo el mundo lo tiene tan presente, ¿viste? Muchos creen que todo lo que lograron es por ellos, solo por ellos. O sea, cuando hablas de suerte, ponele. Yo escuché que vos, por ejemplo, no sé, estuviste como 3 o 4 veces a punto de morir. ¿Sentís que puede ser? Literal, sí, es verdad. O sea, Sí. que tuviste suerte ahí, ponele, sentís que eso es parte de la suerte, no O haber sea, muerto en esas Es que circunstancias. es verdad, eso es suerte. Tuve accidentes de auto, 2 accidentes bastante heavy, que ninguno me pasó nada, ¿viste? Fueron accidentes de destrucción total de auto. ¿En No serio? me pasó nada, sí. Después tuve monóxido de carbono en una casa cuando yo era chiquito y terminamos todos internados con mi familia. Muy heavy. Y claro, boludo, yo siento que eso es verdad. Yo nunca he pensado en esa suerte, ¿viste? Pero después yendo a lo profesional es como que también hay muchas cosas que uno no controla. O sea, por más que vos prepares el tema que vos decís te va a pegar o lo que sea, eso no es incontrolable. Por más que tenga una disquera atrás poniendo plata, es impredecible, es impredecible. La gente agarra cosas que les gusta y las potencia, las viraliza y eso no. Eso es suerte. Viste que capaz al estar tan arriba, uno no hace introspección o pensar en uno mismo. ¿Vos lo hacés? O sea, pensás, por ejemplo, en algún día, no sé, te vas a morir, entonces quiero hacer tal cosa. Sí, Sí, le das Sí. bola a eso. 100%. Soy muy introspectivo y muy pensante en ese sentido. De hecho,
yo pienso, por ejemplo, en retirarme. En algún momento yo me voy a retirar y voy a dejar de producir, por lo menos a este nivel tan exigente, ¿viste? De industria o tan competitivo, si querés. Pero nada, sí, pienso también en la muerte, todo eso. Sí. No me gusta. No, te gustan todos esos Pero- temas, tipo, me pero me acordaba que gusta, escuché te gusta sí. todo el tema del espacio, de la luna. Me vuelve loco también. Sí, O sea, es una locura. Lo del espacio surge un poco por ahí también. Ah. Nace de mi gusto por el espacio, por los aliens, y que compartíamos ahí con los chicos y dijimos, bueno, listo, le ponemos lo del espacio. ¿Vos te mirás videitos de física y astronomía y todo eso también? Yo soy Sí. medio fanático. Sí, me encanta, astronomía me encanta. Y yo no creo en nada, pero sí creo en los aliens. Bueno, hay un... ¿Ustedes no creen en los aliens? Sí, pero hay un... No lo pienso tanto, soy más racional Sí, yo. la, pero- la paradoja de Fermi te dice más o menos eso. Sí, que es imposible que no haya aliens. Yes. Y es imposible. A mí Están me entre parece, nosotros. igual que pienses en la astronomía, me parece una muestra de humildad tremenda. O sea, darte cuenta somos así. Es que claro, la astronomía es eso, darte cuenta que somos así. De hecho, vos entrás a mi casa y hay un cartel que dice, el sol es gigante, y está el sol así gigante y se ve abajo la tierra así chiquitita. Claro, somos un pedacito así al lado del sol. Ahí Elon Musk dice tipo que es igualmente preocupante que existan aliens como que no existan y que estemos solos, ¿viste? Como Sí. que dice... Sí, es preocupante las dos versiones. ¿Te gustaría poner a vos viajar Al espacio. a Marte? Mirá, amigo, a mí me dan miedo los aviones. ¿Te dan miedo los aviones? Sí, bastante miedo me dan. Y no sé, capaz le pondría huevo y viajaría a la tipo, luna. tipo 80, donde ya está, ya hiciste todo, listo, me da la mierda. Antes, Sí, a lo último, sí. antes de que te vayas, tengo 2 regalitos para vos. Vamos, Primero de pues. Diev, de Logística Diev, y el último de Codini. Lo podés abrir, te va a Muchas gustar. gracias a la gente de Logística 10 que nos Y acompaña. a Codini. Y Es con una Luna luna también. Una pava. Te llevas Vale, de... Tiri, a vos que te gusta el mate. eh, Viene bien. Bueno, muchas gracias. Aparte Muchas hacen gracias. conjunto con el regalito de Dios. Así que muchas gracias, en serio, por venir. ¿La pasaste Uy, se bien? me trabó. yo está. quería Sí. hacerte una última Muy bien, pregunta, gracias. si me permitís, Valen. Después de que ahí veas el Matecito. tremendo mate. Me encanta. Hablamos de gente, de Gracias. artistas que te inspiran desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, dentro de tu familia, ¿tienes alguien que te inspire? ¿Alguien que haya sido muy importante? Es medio injusto, porque es una familia grande, pero Sí. ¿hay alguien en particular que te haya inspirado mucho? Tengo, bueno, mis abuelos. Tengo 3 vivos todavía. Tremendo. Ellos me inspiran y me motivaron mucho en su momento. Me bancaron mucho en las peores, ¿viste? Y bueno, mis viejos también. Y hoy siento que también profesionalmente me inspira mucho mi hermano también, que está muy a pleno con el proyecto de María. Así que me siento muy inspirado. Y estoy trabajando con mi primo también, así que... Una empresa eso es. familiar. Pibe Una empresa familiar. sí. Nombraste mucho a tus abuelos. Sí, Tremendo. Se nota que como que. Y aparte les demostrás ese amor, digamos, en todo el el. tiempo. sí, todo el tiempo. Dedicales esta nota a ellos. O sea, si querés un cierre para ellos, Sí. y se las dedicamos a ellos. 100%. Esta nota se la dedicamos a mis abuelos. A Lía, Horacio y Esther. Están ahí. Un gran aplauso para vos. Gracias, en serio.